Pues hola, ¿cómo están? Hay otro episodio más de aquí, de este podcast, Las Indecisas. El día de hoy vamos a estar acompañándolos Itaí y yo, Osiris. Entonces esperamos que les pueda funcionar. Vamos a hablar un poquito de derechos de autor y propiedad intelectual. Eh, Así que vamos a empezar con lo que nos trajo el día de hoy aquí. Eh, pues algo que quiero decir, ¿no? Y esto va para Ita, es que ya hablando en serio de temas de emprendimiento, que es donde me dedico, creo que a muchos emprendedores les hace falta, creo que todos dan por hecho que las ideas pueden ser buenas y se ponen a trabajar y se ponen a estudiar y se ponen a emprender, así como muchos dicen aquí, pero sin embargo siempre se les pasa algo súper importante que es o llevar la parte económica bien, o sea, la parte contable, o siempre se les olvida registrar su marca y cuando menos lo sienten, pues ya se la robaron. Y para que tú puedas saber cómo funciona, creo que eso es lo que les hace falta aquí en Oaxaca, porque creo que hay muchísimas cosas, pero pues creo que se lo toman a broma o la verdad no tienen muchísima información. No, pero ya en serio, ¿te imaginas invertir tu tiempo, tu dinero en el desarrollo o en la investigación para crear un producto y que por fin encontraste algo, el diseño de tu competencia que te haga sobresalir y que llegue alguien más y te lo robe o lo copie? Pues exactamente esa es la importancia de la propiedad intelectual para proteger las creaciones del intelecto. Y este se puede dividir en dos categorías, que serían los derechos de autor y la propiedad industrial. Pues bueno, para darle y para apoyar un poco a las personas que nos estén escuchando y sobre todo si son emprendedores y quieren registrar su marca y que nadie se las robe, les vamos a explicar un poquito cómo funciona aquí. Sobre todo porque, por ejemplo, en Oaxaca hay demasiada cultura, música, pinturas, obras y demás. Y yo quiero que para esto nos apoye Ita a básicamente decirnos cómo funcionan los derechos de autor o dónde se podrían aplicar. Pues básicamente los derechos de autor se aplican a obras literarias y artísticas como canciones, la fotografía, el cine, coreografías, pinturas o diseños arquitectónicos incluso. Estos protegen, estos derechos de autor protegen, pues como su nombre lo dice, a los creadores de estas obras. ¿Tú sabes qué son los derechos conexos? Pues tengo idea de lo que son los derechos conexos. Tú dime si realmente lo estoy diciendo bien y si hace falta alguna otra cosa, pues de preferencia también hay que corregirnos, ¿no? Tengo entendido que básicamente los derechos conexos se encuentran estrictamente vinculados con el derecho de autor, ¿no? Y esto lo que permite es brindar protección, aunque no sean autores, a las personas que hayan pues puesto en ello su creatividad, algunas técnicas, organizaciones, pues para que las personas puedan hacer uso de ella más bien de manera pública, ¿no? O sea, que todos puedan acceder a ella sin ningún problema. Y algo que te mencionaba hace un momento es que también se aplica, si ponemos el ejemplo de la parte musical, ¿no? Los derechos de autor básicamente le va a corresponder a la persona que lo hizo por la composición musical, pero sin embargo hay más personas que pueden escucharla, visualizarla, verla, incluso utilizarla, pero eso yo creo que se desarrolla más adelante a través de los derechos morales, ¿no? Entonces, yo sí quisiera saber, por ejemplo, ahí en derechos morales, cómo es que funciona la parte económica, ¿no? Exactamente, como tú dices, para retroalimentar lo que dijiste sobre los derechos conexos, pues van muy de la mano con los derechos de autor, ya que estos derechos se le otorgan a otras personas que colaboran a la distribución de estas obras. Un ejemplo en la música, como tú lo mencionabas, es que los derechos de autor le pertenecen a los escritores de la canción y los derechos conexos le pertenecen a aquellos músicos que las interpretan, pero no son los autores, que las interpretan o estos productores musicales que editan las voces, etc. Y lo que me dices de los derechos morales no tienen nada que ver con la explotación económica. Estos derechos son 5. Uno, el primero es de paternidad.
que es básicamente el derecho a que su autor sea reconocido como tal, el de integridad de que su obra se deje tal y como esté, o sea, que se dé a conocer tal y como él la creó, de ineditud, que una vez que el autor ya creó su obra, puede decidir que no salga al público, guardársela para sí mismo. Y de modificación, que este autor podrá hacerle cambios o mejoras a su obra siempre que lo quiera. Y el último derecho es el de arrepentimiento, que pues el autor puede decir, no, ya no quiero que esté disponible al público y me arrepiento de haber publicado esta obra y se retira. Todos los ejemplares de su obra pues van a ser recolectados, pero el autor tendrá que pagar o hacerse cargo de los daños ocasionados que esto pudo causar. ¿Por qué no me cuentas ahora más sobre los derechos patrimoniales? Pues bueno, mira, para empezar, los derechos patrimoniales son exclusivos para prohibir o autorizar. ¿Y qué es lo que van a prohibir o autorizar? Son pues varias partes, por ejemplo, la parte de reproducción, la parte de distribución, la parte de comunicación pública o tal vez de transformación. Y te voy a explicar más o menos, más bien a los que también nos están escuchando, qué significa o de qué va cada uno. Por ejemplo, el primero que es de reproducción es como su nombre lo dice, que multipliquen o reproduzcan la obra en cualquier formato. O sea, si tú ya creaste algo, una persona no puede crear algo similar a lo tuyo porque pues al final pues no jala, y sobre todo si quieres como conseguir una parte económica, pues creo que así, o sea, tú puedes apelar a que eso no se pueda hacer. La parte de distribución es que, como bien mencioné, perdón, es que su obra no se venda, se preste o se alquile. La persona va a autorizar o prohibir esto, ¿no? De comunicación pública es que básicamente llegue al público por un medio ya sea impreso o tecnológico. La persona que crea esto es quien tiene la autorización o la prohibición de alguno de estos puntos que estoy mencionando. Y la parte de transformación, aquí es algo que creo que muchos han escuchado en temas de covers y demás, que se modifique su obra. A veces se utilizan como pistas similares y entonces tenemos que estar bien conscientes de qué cosas sí se puede transformar y qué cosas no, porque a veces pues hay algunos que siguen pautas que son referentes o similares a la obra creada inicial. Entonces, por ejemplo, ahí cuando se hace una transformación, punto del 80% de una obra original, pues sí puedes como decir, hey, esa era mi obra y pues yo no te di autorización para que tú puedas transformarla, ¿no? Es como la manera en la que se utiliza, y pues básicamente estos derechos son transferibles, embargables, onerosos y pues también temporales. Y ahora sí pasando como a la parte interesante, ¿no? Que es propiedad industrial. Aquí creo que fue un caso muy sonado y creo que tú también lo escuchaste, Ita, sobre el plagio de las marcas oaxaqueñas, sobre todo en específico uno de una marca extranjera, ¿no? Bueno, más bien de una diseñadora extranjera que vino a quitar aquí estos bordados que se hacen tanto en Oaxaca. Y es algo súper importante porque creo que a veces nuestras artesanas no tienen tanto conocimiento de ello, pero algunos de nosotros sí. Entonces está súper bueno que nosotros sepamos cómo podemos apoyarles en dado caso que vuelva a suceder lo mismo. Entonces me gustaría pasar como con esta noticia y pues ahora sí te cedo el turno a ti para que puedas platicarnos de qué iba esta noticia. Bueno, pues la noticia iba de que una diseñadora italiana sacó su línea de vestidos tejidos a mano y pues era evidente que eran diseños de huipiles oaxaqueños. Eh, Básicamente de esto se basa la propiedad industrial, pues protege las creaciones con un fin más comercial, como las invenciones en patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, ya sean dibujos o modelos, los circuitos integrados, así como también las marcas con nombres comerciales, indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal. Esto es internacionalmente. Hablando más de México, la protección industrial protege las invenciones como patentes, modelos de utilidad, registros de diseño industrial, esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos industriales, los signos distintivos como lo son las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, la denominación de origen o indicaciones geográficas, así como también los secretos industriales y franquicias.
¿Por qué no me hablas más, Citlali, de qué son las patentes? Pues mira, las patentes usualmente son más conocidas por patentes de invención, es decir, como si tú crearas como algo nuevo, pero es como más general hacia cosas técnicas, ¿no? O sea, proteger invenciones técnicas. Y casi siempre se otorga un derecho exclusivo al inventor, o sea, sí tiene que ser como algo nuevo. Y de hecho una patente es muy complicado de que alguien la consiga porque realmente requiere de algo nuevo, o sea, que pueda consolidarse como que puede darle una nueva utilidad o una nueva manera de generar las cosas dentro de esa creación, ya sea en un producto o un servicio. Entonces, creo que la patente, son muy poquitos aquí en México que realmente tienen patentes, ¿no? O sea, si nos vamos ya a la OMPI o si nos vamos a revisar Marcia, que es donde tú puedes ver si hay o no patentes, qué está patentado, qué se puede considerar o qué no, inclusive las marcas, tus eslogans, tus servicios comerciales o en el INPI, pues básicamente, te digo, son muy poquitos aquí en México, no sé si estoy bien, que son como 32 invenciones, por ejemplo, que hubo este año, y eso lo dice una chica que apenas dio una conferencia que se llama Claudia, en donde ella está especializada en temas solo de propiedad intelectual o industrial, y pues, o sea, ella te lo explica muy bien, y algo que me gusta de las patentes es que tienen una vigencia aproximadamente de 20 años que son improrrogables. Entonces, a partir de esa fecha, de donde tú solicitas como el que quieres hacer tu patente, que por ejemplo pasas también varios filtros para saber si sí o si no, y pagas la tarifa, pues ya eres como dueño de tu marca, ¿no? O sea, bueno, más bien de esta patente que tú tienes. Y ahora que menciono marca, me gustaría que también tú les explicaras un poquito a las personas que nos escuchan qué es una marca o qué marcas sí pueden o no pueden registrarse, porque hay algunas que son, por ejemplo, mixtas, nominativas, y creo que a veces son complicadas de identificar. Entonces, si nos pudieras enseñar un poquito de qué va eso. Pues mira, para empezar, una marca es un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o los servicios que una empresa ofrece de otras marcas. Estos signos pueden ser palabras, números, fotos, formas, colores o una combinación de esto, como te decía. En muchos países se establecen límites, por lo que los tipos de marcas que se pueden registrar es la marca nominativa. Esta marca nominativa se conforma por elementos literarios como, por ejemplo, Avon, Andrea, que no tienen nada más que pues, la estructura de la palabra, ¿no? Con ciertos diseños, pero sin llegar a más. La marca innominativa se constituye por figuras o diseños y logotipos, pero estas no contienen letras, palabras ni números. O sea, es lo contrario a las nominativas. Solo son como el logo que tú reconoces por ciertas imágenes. Por ejemplo, Lacoste tiene como su cocodrilo. Tú al ver el cocodrilo, pues ya sabes qué marca es, qué tipo de productos te ofrece. La marca tridimensional llegan a ser envoltorios, empaques o envases. Estos son, por ejemplo, la marca que registró Coca-Cola, registró su botella porque era una invención diferente a todas las demás botellas. De ahí tenemos una marca mixta que se constituye por la combinación de cualquiera de estas marcas anteriores. Y después tenemos una marca mixta que se constituye por la combinación de cualquiera de los tipos de marcas que acabo de mencionar. Por ejemplo, una combinación de denominación y forma tridimensional sería Coca-Cola, ya que pues nosotros conocemos la marca por el nombre, sin tener más diseños y por su botella tan única, ¿no? Que estos contienen. También existen otros países que aceptan ciertos tipos de marca, como lo son los signos tridimensionales, que acabo de mencionar, como la botella de Coca-Cola, los signos sonoros, que por ejemplo
desde que enciendes un PlayStation, bueno, desde que escuchas ese sonido, pues ya sabes qué es, ¿no? Y los signos olfativos que pues tú al reconocer cierto olor ya sabes qué marca o qué producto es el que, pues, al que le corresponde este tipo de olor. ¿Sabías, Osiris, que la primera marca olfativa en México que se registró fue Play-Doh? Bueno, este tipo de marcas tienen una vigencia de 10 años y esta se cuenta igualmente a partir de la fecha que tú presentas la solicitud. En cambio, bueno, estas marcas se pueden diferenciar de las patentes porque estas tienen una vigencia igualmente de 10 años, pero estas sí se pueden renovar por periodos de la misma duración una vez que esta pues llegue a su terminación. ¿Por qué no me cuentas más acerca de los diseños industriales? A pasar en México, la manera en la que se protege la parte de diseño industrial son a partir de dos, que son los dibujos y los modelos industriales. ¿Cómo funciona? Básicamente, los dibujos son una combinación de figuras, líneas o colores que se tienen que incorporar a un producto industrial con fines de ornamento, lo que mencionábamos hace un momento, y que le den como un aspecto muy peculiar o propio. Y en este ejemplo podríamos poner los tenis de Juan Pazurita, que tuvo una colaboración con Nike para lo de Día de Muertos, que le vamos a dejar la fotografía por acá, en donde pues básicamente lo que se añadió fue el diseño de estos dibujos para que tuvieran una presencia diferente, pues los tenis de Nike. Y por ejemplo los modelos industriales básicamente son las formas tridimensionales que sirven como de patrón para cierta fabricación de algún producto industrial, ¿no? Y este le permite dar como esta apariencia industrial sin abarcar como los aspectos técnicos que hace un momento mencionábamos. Y ahora sí, para terminar y pasar como con lo último, le daría la palabra a Ita para que nos explique básicamente cómo funciona la indicación geográfica que también mencionaba, o mejor conocida como denominación de origen. Pues mira, la indicación geográfica se refiere a un signo que se utiliza para identificar el origen geográfico de los productos. A estos se le atribuyen ciertas cualidades o la reputación de la calidad que se deban a a este lugar de origen, como el famoso café de Colombia, ¿no? Y la denominación de origen sirve para designar este producto como originario de la zona citada. Por ejemplo, el famoso hecho en México o el Made in China. No sé si queda claro. Yo creo que sí. Yo opino que ya como conclusión, como dimos la parte de la noticia inicial, como dar un refresh de qué cosas sí se podrían aplicar dentro de la noticia que nosotros estábamos diciendo. Por ejemplo, para mí, esto de indicación geográfica o denominación de origen, para mí es como súper importante, porque lejos de que sea de Oaxaca, al final del día es también como de México lo que mencionas, y que una extranjera se lleve como estos diseños que se están elaborando aquí por personas que lo hacen pues a mano, como de manera artesanal, pues no es como tan justo. ¿Tú cómo crees que alguna otra cosa que hayamos mencionado entre dentro de esto que estuvimos diciendo para que posibles artesanos puedan utilizarlo en caso de que así lo requieran? Pues mira, dentro del vestido se podría utilizar que se registre su diseño del dibujo industrial. ¿Por qué? Porque pues básicamente lo que representa a estos huipiles pues son sus bordados a mano, son como el estampado, que en este caso son bordados, de ciertas figuritas, ¿no? Que ellos hacen, como ciertos patrones que ellos diseñan, y pues básicamente sería esto. Sí, todo lo demás sería como como que, como que extra, ¿no? En el sentido de que si se quiere hacer bien una marca de ropa, por ejemplo, la parte de los textiles,
si se quiere generar algo como ya más establecido, más hecho, más formal, más estructurado, ¿no? Porque pueden generar a través de ello una marca, algún nombre comercial, que pueda proteger todo esto, al igual pues la manera en la que ellas generan algo, porque al final del día es a través de la creatividad de las artesanas. Recordemos que no siempre se repiten los mismos patrones de lo que ellas hacen. Entonces yo creo que es algo súper importante que se tenga que hacer. Entonces yo creo que hasta aquí dejaríamos el episodio del día de hoy, a menos que Ita quiera agregar algo. Pues exactamente como tú dices, si una de estas artesanas o cualquiera de estas personas que se dedican a crear estos huipiles deciden como establecer algo más formal y dar de alta su marca, pues podrían ya utilizar esto que mencionábamos, ¿no? Podrían crear como su marca nominativa o si quieren que sea innominativa, que sea tridimensional por la forma de sus huipiles, o que si quieren que sea una marca mixta, pues ya podría entrar esta información que les dimos, ¿no? Y que pues podrían protegerla por 10 años y si quieren extender esta protección, pues lo van a poder seguir haciendo por esta misma cantidad de años. Y pues ya sería todo. Así que pues bueno, con este cerramos todos los capítulos de la primera temporada de pues el podcast Las Indecisas. Así que esperamos les haya funcionado algo de lo que nosotros mencionamos dentro de estos varios episodios. Me parece son 5, entonces esperamos que realmente les sea de utilidad y lo que se pueda aplicar lo apliquen. Si tienen más dudas, también que ustedes investiguen de propia cuenta o que vayan con un especialista en estos temas más de lo que nosotros les podemos añadir. Así que esto sería todo y muchísimas gracias por estar participando aquí, Ita. Así que me despido y pues muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta luego.